Que Dios les bendiga, amados hermanos. Se les habla a su hermano y amigo José Ramírez. Y hoy traigo un tema que será breve pero conciso en cuanto a que te va a impulsar a tener un encuentro verdadero con Dios. Y el tema lo he titulado ¿Cómo recibir visión de Dios? Y he tomado para eso Ezequiel 1, versículo 1, que dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, Babilonia, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En esta experiencia espiritual, sobrenatural, que tuvo el profeta Ezequiel, dice que los cielos se abrieron y luego de eso él vio visiones de Dios. Luego que se abrieron los cielos, las visiones que él vio le mostraron la gloria de Dios. Todo lo que acontece en nuestra vida, que viene de parte de Dios, es para mostrarnos su gloria, que confiemos en Él y lo adoremos. Dice que estando él en una tierra extraña, porque Ezequiel era un sacerdote, tendría unos 30 años, y salió hacia Babilonia exiliado a los 30 años en la segunda deportación. Él estaba en esa tierra que no era su tierra, una tierra de cautividad. Y todos tenemos que tener visiones. Lo que quiero decirte en este momento, aunque él estaba en una tierra de cautiverio, él estaba bajo la figura de un esclavo. Sin embargo, él pudo ver visiones de Dios porque Dios quiso que las viera. Todos tenemos la oportunidad, todos tenemos que tener visiones, es decir, tenemos que tener sueños. No importa lo que estemos viviendo o pasando, sueños para nuestra familia, para tu vida, para tu ministerio, para tu nación. Martin Luther King dijo: yo tengo un sueño. Y él dijo: no me importa lo que me hagan en adelante, porque esta noche yo he subido a la montaña de Dios. Esa misma noche lo mató el Ku Klux Klan, estando en un hotel. Y sin embargo, aunque él no la vio en ese momento, pasados los años, la visión de Martin Luther King se cumplió, porque él era un hombre de color, él era un negro, un pastor bautista que defendía los derechos de las personas de color, de su raza. Se enfrentó a un gigante de discriminación racial. Y sin embargo, aunque él murió y parece que nunca vio el sueño realizarse, luego que él muere, a Estados Unidos, el país más racista que puede haber, lo gobernó un negro, Barack Obama, y de paso con sangre musulmana. ¿Qué te quiero decir esto? Es que sin visión no tienes un lugar a donde ir, porque no tienes un mañana definido. La visión te señala el mañana que Dios tiene preparado para ti. Dice la Biblia que Dios preparó las mejores cosas de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Isaías 42, versículo 7, hablando del ministerio del Mesías, eso lo dijo Isaías, que teológicamente es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento.
Dice Isaías acerca del Mesías que él abriría los ojos a los ciegos. La ceguera espiritual es la causa de que muchos no avancen en el propósito de Dios. Pero quiero hacer o resaltar la diferencia entre la ceguera espiritual y la ceguera física. En los evangelios de Lucas y Marcos, ahí se encuentra la historia de un hombre ciego llamado Bartimeo que mendigaba en el camino, en un camino que daba al pueblo de Jericó. Y esa historia nos da la clave de cómo recibir visión de Dios para nuestras vidas. Lo primero que tenemos que aprender es que debemos creer. Tú tienes que creer que Jesús puede cambiar tu situación. En medio de las aflicciones, tú debes desarrollar fe, y no solamente fe, sino esperanza en que Dios está contigo en cada circunstancia que te toque vivir. Las circunstancias de la vida son solo eso, circunstancias pasajeras, no son tu vida. De allí te levantará el Señor y te llevará a puerto seguro. Aunque tengas que atravesar la tormenta, los huracanes en medio del mar embravecido, que quieren que tú naufragues, que quieren hundir tu barca, así como el Titanic. Pero resulta que la barca tuya es la barca del propósito de Dios. Y el propósito de Dios tiene que cumplirse. Dios está contigo. Como estuvo con Daniel en la fosa de los leones, como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente. Debes creer que Dios va a cambiar las cosas a tu favor, que las crisis que tú puedes vivir o que viviste fue un desafío a tu fe para honrar al Señor con tu fidelidad, con tu gratitud, y eso te dio crecimiento espiritual, te dio experiencia y madurez. Las pruebas no son para que tú mueras, son para que tú conozcas a Dios y para que sepas a qué Dios tú le sirves y también para que crezcas. Jesús cambió la vida de una mujer llamada María Magdalena. La cambió de la ruina espiritual, de una vida ignominiosa, disoluta, a una vida moral en que vivía ella. Eso fue un cambio tremendo, notable, y en la Biblia encontramos a María Magdalena. La cambió su vida de la ruina espiritual y moral en que ella vivía. Ella era prostituta en Israel y la llevó a una vida de comunión con Dios, de fidelidad al Señor. La convirtió en una dama, la convirtió en una mujer de honor, que no tuvo nunca más que agachar la mirada delante de nadie, porque Dios toma lo que no sirve, trabaja con el barro que todo el mundo pisotea y desecha. Él trabaja con lo más vil y menospreciado del mundo y lo levanta y lo hace sentarse junto a él en los lugares celestiales para avergonzar a los que se creen algo no siendo nada. Porque sin Dios nada somos. La levantó de la miseria. Ese Dios todavía sigue levantando a todo aquel, como Pedro, que le diga: sálvame, maestro, que perezco. Por ello, debes tener esperanza de que tu situación va a cambiar. El Salmo 107, 29 dice que Dios cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus
ondas. Ondas son olas. O como el cántico que dice, yo recuerdo cuando niño, que después de la tormenta viene la calma, viene la paz. En Lucas 18:38 dice que Bartimeo gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo hacía una y otra vez. La verdadera esperanza comienza cuando tú crees que Jesús puede cambiar tu situación. Hay mucha gente que están en situaciones cíclicas. Días van, meses van, años vienen y no cambia la situación. Es porque están llamando a la persona equivocada. Pero cuando llamamos a Jesús, Él es el Salvador, Él es el libertador, Él es el sanador, Él es el proveedor, Él es el que abre la puerta de las prisiones a los que están cautivos bajo la mazmorra del pecado y de Satanás. ¿Entiende eso? Tienes que decir a tu corazón, ¿por qué te abates dentro de mí, alma mía? Espera a Dios, espera a Jehová, espera a mi Jesús, espera al Espíritu Santo, porque aún he de alabar a Dios. Cualquiera alaba cuando está bien, pero solo los que tienen un corazón agradecido pueden alabar a Dios en medio de las circunstancias adversas. Muchas veces se apagan todas las luces del mundo que nos rodea. Y la única luz que nunca se apaga es la que está en tu corazón, en la fe, en Dios. Lo segundo que debes hacer es ignorar todas las voces negativas. Dios Padre le dijo a los 3 discípulos que estuvieron presentes cuando Jesús se transfiguró, Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9, pero aquí Mateo 17:5, el Señor le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando Bartimeo clamó a Jesús para que tuviera misericordia de él, la gente que estaba cerca de él le reprendía y le decía que se callara. ¿Por qué? Porque la gente que estaba a su alrededor reaccionaron de una manera negativa. El acto de fe de Bartimeo era seguir clamando y llamando al Señor, mientras ellos le oprimían y le decían que callara. El diablo y el mundo y el sistema no quiere que tú acudas a Dios, que recurras a Él. Jesús dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque ellos le decían que se callaran, porque ellos representan la realidad que nos rodea. Porque hay quienes no quieren que tú acudas a Dios en los momentos duros de tu vida. En Lucas 18, versículo 39 dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Las voces negativas siempre quieren robar la visión de Dios en tu vida. Muchas veces la voz negativa del mundo, del sistema, de un amigo como los amigos de Job, amigos molestosos, amigos que lo que vinieron fue a condenarle, a mantenerlos sentados en ceniza, rascando su cuerpo, herido por una sarna pestilente con un tiesto. Eso es lo que la gente quiere y el diablo quiere, que tú te quedes en ceniza, que tú no te levantes a servir a Dios. Nunca abrazarás la visión de Dios para tu vida si tú prestas atención a las voces negativas
de los que están a tu alrededor. La mujer de Lot le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. El diablo va a usar a las personas que más pueden herir tu corazón, o personas que tienen cierta influencia en tu vida. Por eso tienes que poner tu mirada en el Señor. Lo tercero que tienes que hacer para alcanzar y para encontrar visión de Dios es que debes escuchar la voz de Dios. Entre todas las voces que estás escuchando, tienes que afinar los oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Tienes que aprender a reconocer la voz de Dios para que no seas engañado del enemigo. Dios habla. El asunto es que no conocemos la voz de Dios. La confundimos con cualquier voz. La voz de Dios es inconfundible porque cuando Dios te habla, el Espíritu Santo confirma qué voz de Dios sientes en tu espíritu, ríos de agua viva. El Espíritu Santo se va a encargar de decirte que es voz de Dios, que no es tu imaginación, que no es el hombre, que no eres tú que estás hablándote a ti mismo, que es voz de Dios. Marcos 10:49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Note que Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Él oyó que por ahí venía Jesús. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Inmediatamente, como él era ciego, pero no era sordo, esa voz que se oía alabando al Señor activó la fe de Bartimeo y sabía que Jesús era su única esperanza. Inmediatamente Bartimeo se acercó a Jesús porque tuvo oído para oír al Señor. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y dice también que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No tenemos hoy tiempo de oír la voz del Espíritu Santo. Hoy no tenemos tiempo de oír la voz de Dios en la palabra, en un mensaje, en una prédica ungida por el Espíritu Santo. Tenemos mucha prisa por hacer, por acumular, por trabajar, por comprar, por los quehaceres típicos y cotidianos de la vida. Y no tenemos tiempo para detenernos a oír a Dios. Cuando oímos a Dios, se va a activar tu fe, se van a abrir tus ojos espirituales. Bartimeo seguía ciego, pero ya sus ojos espirituales estaban abiertos para ver el milagro que estaba pronto a ocurrirle. Lo cuarto es que debes decirle a Dios exactamente lo que tú necesitas. Para obtener la visión de Dios para tu vida, debes tener metas claras. En Lucas 18:41, Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. Él le dijo al Señor lo que quería. Y no solamente lo que quería, porque no solamente Dios te va a dar lo que tú quieres. Él te va a dar lo que tú necesitas. El cojo que estaba en la puerta de la hermosa, Hechos capítulo 3. Él estaba pidiendo limosna, pero él no necesitaba dinero, él necesitaba un milagro. Entonces Dios no te va a dar lo que tú quieres, Él te va a dar lo que tú necesitas. ¿Qué dijo Bartimeo? Quiero ver. Hoy necesitamos tener el deseo ardiente de Bartimeo. Necesitamos
decirle al Señor, quiero ver, quiero que abra mis ojos, Señor. Abre mis ojos, como le pidió Eliseo a Dios que le abriera los ojos a su sirviente Giezi. Y cuando los ojos se abrieron, ya no veía solo a los enemigos, los asirios que venían por ellos, a matarlos, a llevarlos cautivos. No, vio que alrededor de ellos habían ángeles, en caballos de fuego, con espadas de fuego. Eran personajes de fuego alrededor de Eliseo, del siervo de Dios. Eso lo puedes ver. Eliseo no necesitó pedirle a Dios que lo hiciera con él, porque él sabía que no estaba solo, que había ángeles a su alrededor. Yo sé que ahora mismo a mi alrededor hay ángeles y a tu alrededor hay, que te han guardado, que te han cuidado. Si no le decimos a Dios exactamente lo que necesitamos, recibiremos exactamente eso. Nada, nada. Dios no opera en el vacío. Dios no opera en la vagancia, en lo vago. Dios trabaja en lo específico. Y lo quinto, recibe tu visión por la fe. Mire, cuando Jesús te llama a cumplir una visión, debes hacer lo que Él te llama a hacer, exactamente. No puedes improvisar, no puedes hacer menos o distinto a lo que Dios te mandó a hacer. Dice la Biblia que cuando Noé construyó la barca, dice, e hizo Noé la barca conforme a todo lo que Jehová le había dicho. Bartimeo hizo eso. Jesús le dijo en Lucas 18:42, recobra tu vista. Tu fe te ha sanado. Al dar un paso de fe, solo eso, un paso de fe, tú vas a recibir la visión que Dios tiene para ti. Mire cómo le dijo, tu fe te ha sanado, recibe la vista. Cuando tú tienes fe, enseguida estás camino a recibir la visión que Dios tiene para ti. Para concluir, porque le dije que iba a ser breve. Una de las razones por las que muchas personas han perdido la esperanza es porque la están buscando en lugares equivocados, en sitios equivocados, en personas equivocadas. Dios es la única fuente de esperanza que nunca te va a defraudar. El que espera en Dios nunca quedará en vergüenza. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Dice la Biblia que no serán avergonzados. En el momento en que comienzas a preguntarte qué pensarán los demás al abrazar la visión de Dios, ese día estás frito. Ese día estás eliminado. En Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando tú temes al que dirán, cuando tú temes porque dices, y si no es así, si Dios te manda a hacer algo, pero no te atreves a hacerlo porque no tienes la preparación ni la finanza o el círculo, las compañías necesarias, tú estás dando un paso gigantesco hacia atrás, hacia el vacío, estás retrocediendo al fracaso. Dios quiere gente que le crea. Si Dios te llamó a hacer algo, hágalo. Porque todo lo que Él quiso hará. Y punto. En Dios está el querer como el hacer, por su buena voluntad. Las metas son retos que nosotros aceptamos, sabiendo que el que está con nosotros nos va a dar la victoria. Cada meta es un reto. Y para cada reto tú tienes que prepararte. Así como
el deportista, el atleta, como Pablo dice, que de todo se abstiene, se sacrifica por una corona corruptible, pues nosotros tenemos que tener ese principio de sacrificio, de disciplina, porque estamos detrás, estamos en pos de una corona eterna, una corona incorruptible. Así que es un reto. Cada meta es un reto y cada meta tienes que conquistarla con la fuerza de Dios. Entonces, cuando establecemos metas, le estamos diciendo a Dios a dónde queremos llegar y a dónde queremos estar. Y que nosotros confiamos en Dios, porque Él nos va a ayudar a alcanzar. Confiamos en Dios para ese resultado. Para escuchar la voz de Dios, necesitamos pasar tiempo escuchándolo. La fe es creer que lo que Dios te ha dicho es verdad, porque Él es la verdad y la vida. Así que te recomiendo y te aconsejo como pastor, como un hombre de Dios, que conoce la palabra y conoce al Señor, a quien yo predico. Tienes que pasar tiempo, tienes que aprender a tener esa disciplina de escuchar a Dios. A Dios se escucha en el silencio, se escucha a través de la palabra cuando tú la meditas, la lees, la meditas, la lees, la meditas, la lees, la meditas y la crees y luego las pones por obra. Cuando tú lees, meditas y crees, esa fe genuina y auténtica te activa para hacer cosas que no se puede hacer sin fe. Sin Dios es imposible. Nicodemo le dijo a Jesús: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero cuando Dios está con nosotros, las cosas que nosotros hacemos no las hacemos nosotros, sino el Padre, el Dios vivo que vive en nosotros. Dios te bendiga. Este es un consejo para ti, para tu vida, para tu alma, para que saques adelante tu vida, tu familia, tu ministerio, tu pueblo, tu nación, tu visión. Fuimos llamados a la victoria. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que es imposible para los hombres, para Dios, ese Dios a quien tú sirves, le es posible. Dios te bendiga siempre, hoy, mañana y siempre. Recuerda, busca a Dios. Toma estos puntos, ponlo por obra y verás lo que Dios va a hacer a través de esa palabra. Shalom.